el curso de historia de historia de Perú. A ver, a ver. Se lo mandaron a selección a su alumno favorito, Yandel. ¡No! No. La tutora no aguantaba, dice. Ya. Muy bien. Le mandan saludos, por favor, a Yandel. Dile que lo extraño, ¿ya? Porque, ¿cómo que no? Yandel es chévere. Hay que comprenderlo nomás. Eso es lo difícil. Muy bien. Ujú. Le salió del alma, profe. Muy bien, claro. Muy bien. Ya, a ver, muy bien, chicos. Empezamos entonces. Tenemos nosotros que ver el tema de Tahuantinsuyo. Uy, 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 uy. Tema incas. Ujú, ¿sí? Vamos a ver por acá. ¿Cómo? ¿El grupo es de qué? Ah, ¿de qué están hablando, chicos? Mucho gusto, muchachos. Mucho gusto. Ujú. Creo que es la primera clase que tenemos con ustedes, ¿no? Muy bien. A ver. Sí. Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Qué tema? Incas, ¿no? Lo primero que debemos saber, muchachos, es que Incas y Tahuantinsuyo no viene a ser lo mismo, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre Incas y Tahuantinsuyo? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, ayúdame, ayúdame. ¿Cuál viene a ser la diferencia entre Incas y Tahuantinsuyo? Ujú. Inca se refiere al pueblo y cuando hablamos nosotros de Tahuantinsuyo nos estamos refiriendo a que al imperio que ellos formaron. Muy bien, Pilar. Excelente. Ahora, lo primero que debemos conocer sobre los incas, muchachos, lo primero lo primero que debemos ver sobre incas es la ubicación de los incas. Ujú. Entonces, cuando te pregunten a ti, por ejemplo, sobre la ubicación de los incas, podemos decir que los incas tuvieron un centro de ubicación. Ese centro, ese centro de ubicación estuvo en un valle, el valle de Acamama. Acamama. ¿Me puedes decir dónde queda ese valle? Ujú. Profe, lo que actualmente sería la ciudad de Cusco. Pregunta, ¿Cusco fue la capital de los incas? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Oye, yo te hago una pregunta, chicos, chicas y chiques. ¿Qué significa Cusco? A ver, dime, dime, ¿qué significa Cusco? Ujú. Me encanta tu gran apoyo, ¿ah? Cusco significa ombligo o centro del mundo. Eso es lo que significa. ¿Ya? Muy bien. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Los incas tuvieron una expansión o no? Claro que sí. A partir de la ciudad del Cusco, los incas iniciaron una fuerte expansión. No te olvides. Y la expansión de los incas fue una expansión pan, pan-andina. Ya, ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué significa eso de pan-andina? A ver, ¿qué significa eso de pan-andina, chicos? Pan viene a ser ¿qué? Pan es todo, ¿verdad? Ujú. Significa que abarcaban todo el territorio peruano. No te olvides, eso significa que los incas tenían una expansión en costa, sierra y selva. ¿Me puedes decir tú qué otras culturas también fueron panandinas? A ver, dime, dime, dime. ¿Qué otras culturas también fueron panandinas? Ujú. Exacto, Joel, muy bien. Chavín es uno. ¿Qué más? Guari, muy bien, Rocío, muy bien, Pilar, excelente, niños. Entonces, los incas son la tercera cultura panandina, ¿verdad? Son la tercera cultura panandina. Ahora, no te vayas a olvidar de algo muy importante. Tiahuanaco no es un estado panandino. No, no, no. Tiahuanaco no es un estado panandino. Muy bien. Ahora vamos a otro punto. Vamos a hablar de otro punto, chicos. Ahora vamos a hablar de los suyos. ¿Me puedes decir qué significa ese término, esa palabra tuyo? A ver, ¿qué es suyo? Los suyos.
vienen a ser regiones, regiones. Ahora, ¿qué inca es el que dividió el imperio en cuatro regiones o cuatro suyos? Uy, facilito, ¿ah? Facilito. ¿Qué inca es el que dividió el imperio en cuatro suyos? En cuatro suyos. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama ese gobernante inca que dividió el imperio en cuatro suyos? Vamos, ¿quién viene a ser ese gobernante inca? Ujú, claro, tu tío Sebastián. Muy bien, Pachacute, muy bien, Yasmín, Guadalupe, muy bien, Daria, excelente, Adriana, muy bien. Sigue, Pancho. Ujú, así es, Pachacútec. Muy bien, y por aquí he dibujado el territorio de los incas dividido en cuatro regiones, cuatro suyos. Recuerden que los incas llegaron a tener frontera con qué gran océano por el oeste. ¿Cómo se llama ese océano, muchachos? El océano ¿qué? Pacífico. Muy bien. Por el este llegó la selva alta. No te olvides que por el sur llegaron a un río, al río Maule. Así es, río Maule en Chile. Por el norte llegaron a abarcar otro río. ¿Cuál es? El río Ancas, Ancasmayo, en el actual país de Colombia. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son los suyos? A ver, dime el nombre de los suyos. Ujú, te leo, te escucho. Antisuyo, Chinchaysuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo, Antis, Ya suyo. Antisuyo, Collasuyo, Collasuyo. ¿Qué más? Muy bien. Antisuyo y Collasuyo. Mira, no te No, preocupes, mira. Collachillo, Chinchaysuyo, Continsuyo y Coll... Ay, sí, ya olvidé. Ya, muy bien, ya, no me acuerdo suyo, muy bien. Ya, no te preocupes, no te preocupes, escúchame. ¿Sabes? Mira, María Pía, chicos, María Pía, discúlpame María Pía, pero voy a contar algo tuyo. María Pía tiene un enamorado llamado Conan. No te olvides, ¿cómo se llama el chico de María Pía? Conan, esa es la memotecnia. ¿Ya? Esa es la memotecnia. Se llama Chico Conan. Mira, mira, ¿cómo se llama? Chico, ¿qué? Chico Conan. Mira, mira, de arribita hacia abajito. Chi, co. De izquierda a derecha. Co, nan. Ya está. No te olvides. Chi, co, nan. Facilito. Chico, Conan. Muy bien. ¿Estamos bien? Ujú. No. Pilar, Pilar. ¿Qué pasa, Pilar? Muy bien. Acuérdense de su novio, dice. Así es. De Conan. Acuérdate del chico Conan. Muy bien. ¿Esa chi de qué es? Ayúdame. ¿Esa chi de qué es? De Chinchay. Chinchay suyo. ¿Esa co de qué es? De Coya, Coya suyo. ¿Esa con de qué es? De Conti suyo. ¿Y esa an de qué es? De anti, anti suyo. Ahí está, facilito. Ahora, chicos, ¿qué pasa si te preguntan cuál es el suyo más grande? Mira abajito, mira aquí, mira. Aquí abajito tenemos el más grande, el Collasuyo. Es el más extenso. Ujú. ¿Qué pasaría si te dicen cuál es el suyo más pequeño? ¿Cuál sería tu respuesta? El más pequeño, el Contisuyo. Muy bien, este es el más pequeño. ¿Qué pasaría si te preguntan cuál es el suyo más poblado? El más poblado. El Chinchaysuyo, este es el más poblado. Ujú. ¿Y qué pasaría si te preguntan cuál es el menos poblado? El Antisuyo, este es el menos poblado. Si te preguntan qué suyo es el amazónico, ¿cuál sería tu respuesta? Antisuyo. Y si te preguntan qué suyo es el suyo dedicado principalmente a la ganadería, Collasuyo. Y si te preguntan en qué suyo está ubicado Lima, Ica, ¿cuál sería tu respuesta? Chinchaysuyo. Aquí está Lima e Ica. Es más, el nombre Chinchaysuyo deriva de una cultura que los incas sometieron
en esta zona. ¿Cómo se llama esa cultura? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esa cultura? La cultura de los chinchas, muy bien, excelente. Y además recuerda que el chincha y suyo es un suyo agrícola. Agrícola. ¿Estamos bien hasta ahí, niños, niñas, niñas? ¿Qué tal? ¿Sí o no? Habla. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿Estamos bien, no? Muy bien. Ahora vamos a otro punto, niños. Vamos a hablar también de la expansión. Sí, vamos a hablar de la expansión de los incas. Así que vamos a poner por aquí, vamos a poner la expansión. Ya, pero para eso vamos a ponerle el número 2, ¿ya? Vamos a ponerle el número 2 y vamos a ponerle expansión imperial. Ya, así es. 2, expansión imperial. Hablando de esto, chicos, los incas no siempre constituyeron un imperio, pero a su imperio se le conoce con qué nombre? El el Tahuantinsuyo, no te olvides. Así se le llama al imperio de los incas. Tahuantinsuyo. Ahora, hay algo que debemos tener nosotros aquí siempre en cuenta. Mira, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de la expansión imperial y cuando hablamos del Tahuantinsuyo, mira, empezamos con este punto, 2.1, chicos. ¿Sí? Cuando yo hablo de 2.1, estoy haciendo alusión al personaje que fundó el imperio de los incas. ¿Cómo se llama? Pachacute. ¿Se está entendiendo, no? Pachacute, fundador del imperio inca. Ya, ahora, él funda el imperio tras la victoria sobre un pueblo. Hay una cultura a la que él sometió, hay una cultura a la que él derrotó en una batalla llamada Yaguarpampa. ¿Sabes a qué cultura habla? ¿A qué cultura venció Pachacute? Muy bien, José, excelente, Pedrito. Muy bien, estamos hablando de los chancas. Muy bien, Marjorie. Muy bien, Andrea, excelente, los chancas. Y a partir de eso, los chancas desaparecen. Muchos son convertidos en esclavos. Ya no va a haber más chancas. ¿Estás escuchando, no? Ya no va a haber más chancas. Pobre de ti, que al final falles. ¿Ya? Pobre de ti. Ahora, déjame decirte otra cosa, solo porque me has caído en gracia. Mira, Pachacute es el fundador del imperio. Fundó el imperio, lo dividió en cuatro suyos, eso ya lo sabes, e inició ¿qué cosa? E inició la expansión inca. Inició la expansión militar inca. Ahora hay que tener muy en cuenta un dato aquí. Profe, ¿qué dato? Hay que tener en cuenta un datito aquí muy importante, chicos. Recuerda que Pachacútec, ¿sí? Recuerda que Pachacútec, mientras él gobernaba, tenía un hijo que lo ayudaba a conquistar territorios. ¿Cómo se llama su hijo? Ujú. El hijo de Pachacútec es Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui. Profe, sé que mientras Pachacútec gobernaba, su hijo lo ayudaba a conquistar territorios. Así es, su hijo lo ayudaba a conquistar territorios. ¿Cómo se llama a ese hijo heredero en la época inca? ¿Te acuerdas? Pilar, ¿te acuerdas? Por ahí. Muy bien, Alejandro, se le denomina Auqui. Muy bien. Ahora, tú sabes que a Tupac Yupanqui, tú sabías que a Tupac Yupanqui se le llama así. Él es llamado el Inca conquistador. Conquistador, profe, sí, porque conquistó una gran cantidad de territorios. Pero también a este personaje se le da el nombre de Inca navegante. Cuentan los relatos que llegó navegando por el Pacífico hasta la Polinesia, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Es importante señalar que Tupac Yupanqui llevó a cabo las mayores conquistas, pero no logran la máxima expansión. Si te preguntan qué personaje inca logró la máxima expansión, ¿cuál sería tu respuesta, muchachos? Tu respuesta sería, Huayna,
Huayna Cápac. Sí, este personaje, muy bien Ana, muy bien Andrea, muy bien Daria, muy bien Pilar, muy bien Marjorie. Estamos hablando de Huayna Cápac, logró la máxima que expansión. Así es. Él logra la máxima expansión ujú, al conquistar un territorio, al conquistar Pastos. Pastos. La zona de Pastos está ubicado en lo que hoy viene a ser el país de Colombia. Ya está. Ahora, yo te hago una preguntita. Yo te hago una preguntita. ¿Cómo muere Huayna Cápac? Él murió de viruela. Viruela, sí, una enfermedad traída por quienes aquí al Perú, por los españoles. Y a la muerte de él asume el gobierno ¿quién? Huáscar. Pero ¿quién le va a iniciar? ¿Quién va a iniciar una guerra civil contra Huáscar? Dime quién. Atahualpa, así es, muchachos, así es. Muy bien, ahora nos vamos a otro punto, ¿te parece? Sí, vamos a otro punto, nos vamos al punto número 3. Mira, punto número 3. Es importante, muchachos, es importante, muy aparte de hablar de los incas, de la ubicación, de la expansión, es importante, por ejemplo, hablar nosotros de la economía inca, de la economía inca, ¿sí? Ahora, dime, ¿cuál crees tú que fue la principal actividad económica practicada por los incas? Uy, 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 uy. Principal actividad económica. Fácil. La agricultura. No te olvides. La principal actividad económica de los incas fue la agricultura. Así es. Y aquí es importantísimo señalar lo siguiente. Ujú. Si la agricultura fue la base económica, ¿ellos utilizaban algún fertilizante o no? Sí, ellos tenían como fertilizante, ellos usaban el excremento de animales, el guano de llamas y de aves. Sí, ellos usaban el guano como fertilizantes. ¿Es la primera cultura que utiliza eso? Te pregunto, ¿es la primera cultura que utiliza esto? No, no, no. Recuerda, los moches fueron la primera cultura que empleaba el guano como fertilizante. Y también es importante señalar que los incas empleaban un arado de pie empleado por los varones. ¿Cómo se llama ese arado de pie? Habla, empieza con che de chichita. Chichita. ¿Cómo se llama eso? Chaki, chaquitaglia. Muy bien. ¿Sí? Chaki es pie, taglia palo. No te olvides. Arado de pie. Ahora, por otro lado, esto me hace recordar una pregunta de examen de admisión de la Universidad Federico Villarreal. Villarreal te preguntaba también cuáles son los principios económicos incas. ¿Cuáles serán los principios económicos de los incas? A ver, ¿me puedes ayudar con esos principios? ¿Sabes cuáles son esos principios? ¿Sí o no? A ver. Principio de reciprocidad y redistribución. Muy bien, excelente. Principio de reciprocidad y principio de redistribución. Muy bien por ahí, Karim, también. Vamos a ver por aquí. Reciprocidad. Ahora, tienes que recordar que habían dos tipos de reciprocidad. Ujú. Los incas practicaban dos tipos de reciprocidad. La reciprocidad simétrica y la reciprocidad de tipo que asimétrica. Vamos a poner por aquí Uno era simétrica. con sus mismos países y el otro era con el rey, ¿no? Con el Inca, ¿no? Me están preguntando. A ver, ¿sí fue una pregunta o fue un audio perdido? Mm, chicos. Dice, sí, la simétrica creo que era entre los mismos, eran los mismos estos, los mismos pueblos, y creo que la simétrica era con el Inca, ¿no?
Ah, muy bien, sí, eso sí, muy bien, excelente. Lo has dicho muy bien, excelente. Vamos a reforzar lo que tú has dicho. ¿Está bien? Sí, su compañera dice que la reciprocidad simétrica era aquella que se daba entre pueblos, ¿sí? Y los pueblos, recuerden que llevan el nombre de qué? De ayllus. Este es un ayllu, ese es otro ayllu. ¿Me están entendiendo? Hay varios ayllus. Ahora, un ayllu es una comunidad. Cuando un ayllu, imagínate que el ayllu de Coyique preste su apoyo al ayllu de Caraballo. Vamos a imaginar eso, ¿no? Si el ayllu de Coyique apoya en cierta actividad al ayllu de Caraballo, ¿hay reciprocidad ahí? No, no hay reciprocidad. El Ayudeco de Caraballo devuelve el apoyo al Ayu de los Collis, o sea, al Ayu de Collique, pregunta, ¿ahí existe o no reciprocidad? ¿Sí o no? Sí, porque reciprocidad, ¿qué es? Dar y recibir apoyo. ¿Estamos bien? Eso es reciprocidad simétrica porque se da entre grupos del mismo nivel social. ¿Me están entendiendo? Ahora, profe, ¿y también existe la reciprocidad de tipo asimétrica? Sí, claro. La reciprocidad asimétrica es, como muy bien lo dijo su compañera, es aquella relación que existe entre quién, entre el pueblo, entre el Ayllu y el Estado. Ojo, el Ayllu y el Estado. Ayllu y Estado. Yo te hago una pregunta. Los Ayllus tenían la obligación de trabajar a favor del Estado. ¿Cómo se llama ese tipo de trabajo obligatorio? Del pueblo a favor del Estado. Se llama mita. Mita, no te olvides. Ahora, ¿el Estado le pagaba algo al pueblo a cambio de su trabajo? Te pregunto. ¿Tú crees? No, profe, pero si no le paga el Estado, sería que el Estado esté explotando al pueblo. Sí, y si el pueblo es explotado, si el pueblo es explotado, entonces, ¿cómo puede, eso puede generar que el pueblo se rebele contra el gobierno o no? Claro. ¿Y cómo evitaba entonces el Estado Inca esas rebeliones? Lo que pasa es que el Estado lo que hacía es entregarle al pueblo ciertos bienes. Por ejemplo, en el día de aniversario de la comunidad, ¿qué le entregaba, por ejemplo? Le entregaba alimentos, sí, alimentos. Le entregaba, por ejemplo, vestimenta también a la población. O le podía también entregar topos. Profe, animales, no. Los topos que eran porciones de qué? De tierra. Ujú. Ahora, ten mucho cuidado, niño, niña, niñe, porque todo lo que el Estado usaba para entregar al pueblo, ujú, esos alimentos, esa vestimenta, esas tierras, todo eso es parte del otro principio. ¿Cómo se llama el otro principio, muchachos? Redis, redistribución. Ten mucho cuidado, ¿ah? La redistribución, ¿quién la lleva a cabo? Dime, ¿quién? El Estado. El Estado, así es. Ya no te vayas a olvidar. Ujú. Ya no te vayas a olvidar de eso. ¿Sí? Ahora, claro, Giselle, lo que pasa es que cuando una pareja se unía, para que se una una pareja, el varón tenía que pasar una prueba. Esa prueba se llamaba guarachico. Era una prueba de destreza física, habilidad moral, y una vez que el varón pasaba esa prueba, le daban un calzoncillo de lana que indicaba que este era un hombre adulto, ¿me entiendes? Y por lo tanto podía elegir pareja. Ujú. Y entonces, ¿saben lo que ocurría, muchachos? Entonces, eh, ahorita lo va a leer María, ahorita lo va a leer. ¿Qué crees? ¿Qué crees? El varón elegía una mujer y se unían en el llamado Servinacuy. ¿Me puede decir qué cosa es el Servinacuy? A ver, profe Jimmy, el Servinacuy es la convivencia. Sí, así es. El varón convivía con una mujer. Pero ¿sabes cómo se llama la autoridad que unía a estas parejas? Se llama Guarmicoco, no te olvides. Se llama Guarmicoco.
Ujú. Y el guarmicoco, funcionario inca, le entregaba al varón un topo y a la mujer medio topo. Ahora yo te hago una pregunta, ¿cuánto medía un topo? ¿Cuánto era la medida de un topo, muchachos? Justo eso me he soñado que te va a venir a ti en el examen. Imagínate, justo eso me he soñado que te va a venir en el examen. La respuesta es, no hay una medida exacta. La medida del topo variaba inversamente proporcional a la fertilidad de la tierra. Profe, no entiendo. ¿Qué pasa si el Estado entregaba tierras altamente fértiles? Como eran muy fértiles, entonces la extensión del topo iba a ser menor. Profe, ¿y qué pasaba si les entregaba tierras en las montañas, en zonas pedregosas? Entonces la extensión del topo iba a ser menor. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Si es muy fértil, entregas más topos. Si es menos fértil, ¿me entiendes? Ujú. Si es menos fértil, más topos. ¿Se está entendiendo, no? Si es muy fértil, menos. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Inversamente proporcional. Ojo, ojo con eso. Ujú. Un topo es para el varón y medio topo para la mujer, así es, así es. Pero ojo, los hijos de esa pareja no heredan el topo, ¿ah? El topo no puede ser heredado, ojo con eso. Ujú. Ya está. Ahora vamos a otro punto que también es importante conocer. Chicos, tenemos también otro puntito importante. Profe, ¿cuál viene a ser? Viene. Vamos a hablar ahora 3.3. Vamos a hablar de la división de qué? De tierras. Vamos a ver división de tierras. División de tierras. Profe, división de tierras, sí. Vamos a ver, las tierras, muchachos, en la época inca estaban divididas. Sí, había una división de tierras. Vamos a ponerlo por acá un poquito más abajo, porque cuando lo baje la tutora, no van a poder ver, si no. ¿Ya? 3.3, división de tierras. División de tierras. Ahí está. Cuidado, ¿cuántos tipos de tierras habían? Tres, no te olvides. Habían tres tipos de tierras. Por aquí vamos a hacer. Ya, muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles vienen a ser esos tres tipos de tierras? Por aquí, por ejemplo, tengo las llamadas tierras de qué? Del Inca. Ojo, tierras del Inca. Me he soñado que te van a preguntar esto. Todo lo que se cultiva en la tierra del Inca, esto era destinado a qué? Esto era para el Estado. Ojo, esto era para el Estado. Ujú. También tenemos las llamadas tierras de qué? Tierras del Sol. Todo lo que se cultivaba en la Tierra del Sol era destinado a qué, muchachos. Esto era para el culto, ¿qué? Para el culto religioso. Los incas tenían varias fiestas. Coméntame, ¿cómo se llamaba la principal fiesta del sol? A ver, vamos. Tú sabes, ¿cómo se llama esa principal fiesta del sol? Empieza con Inti y termina en Raimi. ¿Cómo se llama? Inti Raimi, bien Pilar, excelente. Muy bien, Tane, muy bien, María Pía, excelente. Y también tenemos las llamadas tierras del pueblo o las tierras del Ayllu. ¿Sabes qué nombre tienen estas tierras? Se les llama marcas. Profe, por mi casa hay muchas marcas. Oye, no estoy hablando de eso. Las marcas son tierras de qué? Del pueblo. Y estas se dividían en dos grupos. ¿Cuáles son? Sapsis y topos. Ojo, sapsis y topos. O tupus. ¿Está bien? Topos o tupus.
Profe, ¿cuál es la diferencia? El SAPSI es una tierra que colectiva y el topo es una tierra de carácter individual. Ojo, individual. Es como si, por ejemplo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que, no sé, que Guadalupe vive alrededor de un parque. ¿Me están entendiendo, no? Su casa está en una esquina del parque, ¿ya? Al costado de ella vive su ex, ¿me entiendes? Y al costado de su ex vive la enamorada de su ex, ¿me entiendes? Ya, al otro lado de su casa, para el otro lado, vive el chico que le gusta a Guadalupe. Y al costado vive el enamorado de la chica, digo, la enamorada del chico que le gusta a él. ¿Qué? Así es, en un lugar privilegiado. Y en medio está el parque. Yo te hago una pregunta, si esto fuera la época inca, el terreno donde está su casa, ¿qué sería? El topo de Guadalupe, ¿no? La casa o el espacio donde está donde está viviendo su ex, ¿cómo se llamaría? El topo de su ex. Y al costado estaría el topo de la enamorada de su ex, ¿me entiendes? Así es. ¿Me están entendiendo, no? Ujú. ¿Y el parque qué vendría a ser? El Tapsi. El SAPSI, muy bien. El SAPSI no es de una persona, es tierra colectiva de todos. ¿Se está entendiendo, no? ¿Sí? Chicos, ¿estamos bien hasta ahí o no? Todo queda en el vecindario. Muy bien, ya está. Ahora yo te hago una pregunta. Escúchame, escúchame. Ahora nos vamos a ver formas de trabajo inca. Sí, formas de trabajo inca. Vamos a hablar ahora de las formas de trabajo inca, ¿ya? Ahora, te pueden preguntar cuántos tipos de trabajos distintos existían en la época inca. Y vamos a ver por aquí, existía un tipo de trabajo conocido con el nombre de mita. Mita, ten cuidado, ten mucho cuidado. Te pueden hablar acerca de la mita, que la mita es un tipo de qué? De trabajo obligatorio. Ojo, es un tipo de trabajo obligatorio. Muy bien. Es temporal porque no es todo el año, solamente son 3 meses y es un tipo de trabajo por turnos, por turnos. ¿A favor de quién? A favor del Estado. Ojo, a favor del Estado. Ujú. ¿Sí? El pueblo, los miembros del Ayllu, que se llaman Hatun Runas, tienen que trabajar a favor del Estado. ¿Y hay ejemplos de mita, profe? Sí. Por ejemplo, hay una mita militar en época de guerra, hay una mita agrícola, hay una mita obviamente ganadera, mita minera también, hay una mita también que podríamos llamar mita de construcción, cuando el Inca, por ejemplo, o el Estado necesitaba que se construya un puente, un palacio, un templo, y también hay una mita de mensajería. Profe, mensajería. Ahora, ¿cómo se le conoce a estos mensajeros, muchachos? Estos que iban por el Chasquis, Capañán. ¿Cómo se le llama? Chasquis, muy bien, excelente. Muy bien, los chasquis. Este es el sistema de WhatsApp de los incas, imagínate. Sí, tú mandas mensajes por WhatsApp. En la época inca, ¿cómo se mandaban mensajes? A través de los chasquis. ¿Me entiendes? Chasquis. No te olvides, para eso los chasquis recorrían entre 1 y 3 kilómetros y pasaban el mensaje a otro chasqui que lo esperaba en un tambo. Profe, en esa tienda que yo voy, no, un tambo es un almacén, chicos, un almacén del Estado. Ahorita vamos a hablar de los tambos, pero es importante tener en cuenta de que el chasqui es un hatun runa, es decir, es el poblador de un ayllu que está mitando. Por otro lado, también tengo otro tipo de trabajo, ¿cómo se llama? Minca o minga. ¿Qué viene a ser la minca o la minga? No te olvides, este viene a ser un cole- trabajo colectivo, trabajo colectivo, ojo, trabajo colectivo, ujú, comunal, muy bien, en beneficio de la misma comunidad.
comunidad. Y esto se resume en un principio. Todos para uno y uno para todos. Así es, todos para uno y uno para todos. Profe, ejemplo, ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. Imagínate que yo y la tutora nos unimos en el Servinacuy. ¿Me entiendes? Somos runas, ¿no? Y vamos a convivir como pareja. ¿Me están entendiendo? Obviamente mi esposa, ¿qué es lo que quiere? Quiere que una casa. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿quién crees tú que va a construir la casa de mi esposa? ¿Quién? Habla, ¿quién? ¿Quién? ¿Yo? No, yo no. Profe, entonces, la comunidad. ¿Me están entendiendo? La comunidad. ¿Me están entendiendo, no? Sí, la comunidad. Ujú. Los vecinos. Eso se llama minca. No te olvides. Entonces aquí tengo, ejemplo, la construcción de qué? La construcción de viviendas de las parejas de la comunidad. Profe, ¿y usted por qué no trabaja? Espérate, porque cuando, por ejemplo, su compañero Gonzalo se case con Guadalupe, ¿me entiendes? ¿Sí? Ujú. Ellos, al unirse, los nuevos vecinos, yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron antes para construir mi casa. Ahora me toca a mí devolver ese esfuerzo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no, chicos? ¿Así es o no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Se entendió o no se entendió, gente? Habla. Dime, ¿sí o no? Dime, ¿sí o no? Hoy, ¿qué fue? ¿Qué fue, Sebastián? ¿Qué malcriado? ¿Por qué me dices así? Muy bien, ¿qué hice yo ahora? ¿Qué habla? ¿Acaso he hablado de tu ex? No, tu ex, por favor, muy bien. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Disculpa, te pusiste celoso, yo entiendo, muy bien. Disculpa, es un ejemplo nada más. ¿Ya? Muy bien. Ya no dice nada, Sebastián. Hoy, ¿qué fue, Sebastián? Muy bien. Seguimos avanzando. No, Sebastián, el nuevo Yandel, no creo, ¿ah? Muy bien, ya está. Oye, yo te hago una pregunta. Ya, escucha, cálmate, escúchame. Mejor dime qué es el AINI. Uy, ¿qué es el AINI? Entre mutua de reciprocidad. ¿Seguro? ¿Segura? Es un trabajo recíproco, así nomás, nada más. Trabajo recíproco. Es trabajo mutuo, de ayuda mutua. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Pregunta de examen de admisión 2023. Tú no diste ese examen, ¿verdad? Yo te hago una pregunta. ¿Entre quién? Entre familias. Entre familias. ¿Y qué? Y ellos. Uy, uy, uy. ¿Entre familias y qué? Y ellos. Pregunta. Profe, ¿cuál es la diferencia entre familia y ayus? No entiendo bien eso. Tú y yo somos primos, somos de una familia, vivimos en un ayllu que se llama, digamos, Los Olivos, el distrito. Entonces, tú necesitas ayuda, yo te ayudo, soy tu primo. ¿Me están entendiendo? Cuando yo necesite el apoyo a futuro, tú me tienes que devolver ese apoyo. ¿Me entiendes? Yo te doy apoyo, tú me devuelves apoyo. Eso es Aine. Ahora, también puede ser todo el pueblo de los Olivos, toda la familia de los Olivos, del Ayllu, van a ayudar al Ayllu de qué? Del Rímac. Y cuando el Ayllu de los Olivos tenga un problema, el Ayllu del Rímac tiene que devolver ese apoyo. Por eso digo entre familias, pero también se da entre Ayllus. Ujú. ¿Se está entendiendo esa parte, muchachos? Aquí la frase es hoy por mí, mañana por ti. En cambio, en la Minca es todos para uno y uno para todos. ¿Se está entendiendo esa parte? A ver, coméntame, vamos, dime. ¿No se ha entendido? ¿Sí se ha entendido o no? Profe, Sí. entonces, ellos son como comunidades. Exacto. Lo que pasa es que aquí hay muchas personas de repente que están pensando que una familia es un ayllu. No, varias familias forman un ayllu. El conjunto de familias es una comunidad, eso se llama ayllu. ¿Se está entendiendo, no? Ujú. Sí, y claro, Giselle, eso sería ese ejemplo de Aini que yo he mencionado, que yo ayudo a mi prima me devuelve el apoyo, o una comunidad apoya a otra comunidad y después le devuelve. Esos son ejemplos de qué? De reciprocidad simétrica. Ujú. ¿Qué opinas?
Dime, ¿qué opinas? ¿Se entendió hasta ahí o no? Habla, Sí, comenta, profe. comenta. ¿Sí? ¿Sí o no? Uy, ya me está Sí. preocupando. Hable, muchachos. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Ya, muy bien, excelente, excelente. Ya. Ahora, hay que ver otro punto importante. Hay otro tipo de trabajo también, se llama chunca. Chunca. Profe, ¿qué es la chunca? Uy, ¿qué es la chunca? A ver, dime, ¿qué es? ¿Un trabajo de qué tipo? Un trabajo comunal, ¿sí? O colectivo. Ujú. ¿En caso de qué? En caso de desastres, desastres naturales, desastres naturales. Imagínate que va a haber mira, imagínate que ocurre un sismo, destruye nuestras viviendas, ¿qué tenemos que hacer nosotros, la comunidad? Reconstruir estos daños, resolver, solucionar estos daños. ¿Cómo se llama eso? Chunga. Ahora, también puede ser un trabajo preventivo. Imagínate que va a empezar de aquí 2 meses, empieza la temporada de lluvias y nosotros sabemos que esto es una zona de huaicos. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos barricadas para evitar que el huaico termine dañando las viviendas. Es un trabajo preventivo. Algunos autores dicen que la chunca solamente lo realizaban quienes, mujeres. Ya, ten mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a otro punto que también es importante. 3.5. Vamos a hablar de almacenes. Ojo, hablamos de almacenes. Si te preguntan sobre almacenes, niños, podríamos hablar de almacenes, por ejemplo, ¿Los tambos? exacto, como los tambos. Muy bien, excelente. La pregunta es, ¿estos son almacenes propiedad de quién? ¿Del pueblo o del Estado? Son almacenes estatales, estatales. Profe, ¿y dónde se ubican? Uy, se ubican en el Capac Ñan. ¿Qué es Capac Ñan, chicos? Son los grandes, ¿qué? Caminos, ¿no? Pregunta, ¿los caminos incas se construyeron sobre la base de los caminos Wari? ¿Sí o no? Claro que sí, sí, muchachos. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes usan los alimentos de los tambos? También pueden ser usados como posada, pero ¿quiénes son los únicos que usan esto? Usados por funcionarios del Estado, por ejemplo, por militares y esos mensajeros, ¿cómo se llamaban? Empiezan con che de chichita, chichita. ¿Cómo se llama esto? Chas, chas. Chasqui. Muy bien. Por ahí he leído que alguien más ha mencionado el término colca. Ah, uy, ¿qué son los colcas? Habla. Almacén de alimentos para la comunidad. Oh, Excelente, excelente. Entonces son almacenes estatales, no es de la comunidad, son almacenes estatales, pero están ubicados ¿dónde? En las montañas mayormente, en las montañas o en medio de las montañas, para evitar, por ejemplo, que el frío termine dañando los cultivos, ¿no? En las montañas y en caso de emergencia. En caso de emergencia, en caso de emergencia, se destina, se destina los alimentos ¿a dónde? Se destinan los alimentos, habla, ¿a dónde? A los aylus. Espérate. Si yo estoy hablando de que son almacenes del Estado, pero en caso de emergencia, esos alimentos o esos productos que están en las colcas son destinados a la comunidad. ¿Cómo se llama ese principio? Dime, ¿cómo se llama ese principio económico? El Estado Redistribución. saca productos, pues lo da a la comunidad. ¿Cómo se llama eso? Aquí está, el Estado entrega productos a la distribución, comunidad. Se llama distribución y distribución. redistribución. Muy bien, excelente. Y tenemos también las famosas pirguas. Profe, ¿qué son las pirguas? Las pirguas son almacenes comunales. Sí, son almacenes de la comunidad de cada ayllu, no te olvides. Listo. Muy bien, chicos. Hasta ahí terminaríamos la parte de economía. Ujú. Sí, puedes tomarle una foto, por favor.
puedes tomarle la foto, ¿ya? Y mándalo al grupo o lo mandas a la tutora para que lo pueda publicar, ¿ya? A ver, ¿dónde estará la tutora? No lo he visto, a ver. Ujú. A ver, lo único que falta, chicos, a ver, lo único que falta aquí es redistribución, aquí. Aquí está redistribución, nada más al costado de alimentos, vestimenta, topos, está redistribución. ¿Sí? No llega la tutora. Sí. Ujú. ¿Ya? Las pirguas igual son almacenes de la comunidad. Ujú. Ya está. Muy bien. ¿Podemos cambiar? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo eliminar esto? La primera columna, la segunda también. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Ok, muy bien. Listo. Muy bien. A ver. Ya, vamos a pasar a otro punto, chicos. Vamos a pasar a ver ahora número 4. Vamos a ver número 4. Y en el punto número 4 vamos a hablar nosotros de sociedad. ¿Sí? ¿Has escuchado alguna vez, por ejemplo, de cuál es la base de la organización social Inca? ¿Te puede preguntar eso? ¿Cuál es la base de la organización social Inca? A ver, ¿quién me dice? Los incas estaban organizados en base a qué. Ujú. A ver, ¿cómo se organizaban los incas? Los incas estaban organizados en base al ayllu, no te olvides. El ayllu era la base de todo. Ujú. Ayllu. ¿Puedes decir qué cosa era el ayllu? A ver si ya dominas ese término. Ujú. ¿Qué cosa era el ayllu, muchachos? Ayllu, ayllu. Claro, muy bien. El ayllu es pueblo, una comunidad, muy bien. Entonces, muy bien, no te olvides que el ayllu, el ayllu, pueblo, estaba unido por diversos vínculos. Profe, ¿diversos qué? Vínculos. Por ejemplo, un vínculo era el sanguíneo, es decir, eso era un vínculo de unión entre los miembros de un ayllu, vínculos sanguíneos. Pero también teníamos vínculos políticos, porque todos los ayllus tenían que respetar a un líder. ¿Cómo se llama el líder del ayllu? Al jefe del ayllu se le llama curaca, muchachos. El jefe del ayllu se le llama curaca. Pero también habían vínculos, por ejemplo, de carácter religioso o ritual. Profe, ¿religioso? Sí, lo que pasa es que las personas aquí, todas las personas de un ayllu, se consideraban descendientes de un tótem. Y aquí vamos a colocar ese término, el tótem. El tótem es considerado como el antepasado en común. Ese es el tótem. Pero así como tengo el tótem, también es importante tener en cuenta este otro término, la pacarina. ¿Me puedes decir qué es una pacarina? A ver, ¿qué es una pacarina? Para los incas, la Pacarina vendría a ser el lugar de origen, ¿sí? El lugar donde un pueblo, de una comunidad se originó. Yo te hago una pregunta. Según la leyenda de los hermanos Ayar,
¿cuál sería la pacarina de los incas, por ejemplo? ¿De dónde salen esos cuatro hermanos Ayer con sus esposas? Salen de un cerro llamado Tamputoco, de una cueva llamada Capactoco. Muy bien, Walter. Así es, pero el cerro se llama Tamputoco. Así es. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Y si fuera según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿cuál sería su pacarina? ¿Cuál sería la pacarina? Ukinacocha. O el lago Titi, completa, Titi. Titicaca, lago Titicaca. Muy bien, excelente. Ya, caíste, Tapia, muy bien. Excelente, muy bien. Ya, no te vayas a olvidar de eso, por favor, ¿ya? Muy bien, sí, así es. Bueno, ahora vamos a hablar de la sociedad y para eso, niños, niñas, tengo que hacer un gráfico por aquí. Vamos a hacer una pirámide social un poquito pequeña, ¿sí? Un poquito pequeña, no tan amplia, donde vamos a trabajar los distintos grupos sociales que existían en la época inca. A ver, mira, en la parte superior de la pirámide social, vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de la nobleza. No te vayas a olvidar. Vamos a hablar de la nobleza. Aquí tengo la llamada nobleza de qué? De sangre. Ojo, aquí está la nobleza de qué? De sangre. Ten cuidado, cuando yo hablo, por ejemplo, de nobleza de sangre, ¿a qué estoy haciendo alusión? ¿Quién es parte de la nobleza de sangre? Los Aquí, miembros, los panacas. aquí tengo al Inca y su panaca. Muy bien. ¿Qué cosa era la panaca? Habíamos dicho. Te leo, te leo. La familia del Inca. Muy bien, la familia del Inca, excelente. Profe, y en la panaca tengo yo a la coya. Sí, ¿quién es la coya? La coya Su viene a esposa ser- favorita que tenía varias esposas, ¿no? es la esposa principal del Inca. Es más, es su hermana. ¿Qué? Sí, los incas se casaban entre hermanos. Profe, ¿para qué? Para evitar que la sangre real se termine perdiendo. Así es, para mantener el linaje, la pureza. Pero no vayas a pensar que la coya es la única esposa del Inca. Los nobles incas, no el pueblo, sino la nobleza, tenían derecho a la poligamia. Podían tener más de una esposa. Es más, los incas, por ejemplo, los incas podían tener la colla y esposas secundarias. Así es. Ujú. Ahora, yo te hago una pregunta. Eso de que salen deformes no está demostrado científicamente, Jocelyn. Muchos plantean que esto puede ser traído bajo las costumbres europeas para poder satinizar de repente esa costumbre andina, ¿no? Así es. Ya, así que tranquilos, no estén por ahí, no estén por ahí. Es más, hasta el Código Civil te permite poderte casar con tu primo, ¿o no? Hasta te puedes casar con tu tío o con tu tía. Ujú. O con tu sobrino o tu sobrina. Así es, el Código Civil lo permite. Ujú. Así es. Ya, pero no hablemos de eso, pues ya. No, claro, como Yosa. Muy bien, Marjorie. Muy bien. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Y si la Coya es la esposa principal y hermana del Inca, quién es la ñusta? La ñusta, muchachos, es la hija soltera del Inca. Uy, soltera, profe. Sí, la hija soltera del Inca. Ahora, yo te hago una pregunta, mira, si tengo la colla, tengo la ñusta, también tengo a los pihuichuris. Pihuichuris. ¿Quiénes son ellos, profe? Son hijos del Inca. Son hijos del Inca, varios hijos, excepto uno. Así es, excepto uno. Habla. El Auqui. El Auqui, muy bien. ¿Por qué el Auqui no lo coloco aquí dentro de la panaca? Porque cuando Porque el iba a ser Auqui, el descendiente, o sea, iba a tomar el lugar del Inca. y cuando tome el lugar del Inca, el Auqui formaría su propia panaca. Así es, por ese motivo. Así es, muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ujú. Claro, Esmeralda, muy bien. Claro, él va a tener su propia panaca. Muy bien. Ahora vamos al otro tipo de nobleza. ¿Cómo se le llama al otro tipo de nobleza, maestro? A esto se le conoce como nobleza advenediza. Ojo, ¿nobleza qué?
advenediza. Ten mucho cuidado. Muy bien, Carla. Muy bien, Pedro. Muy bien, Esmeralda. Ujú. A ver, dice, profe, el Lauki es el primogénito, no Pilar. El Lauki no es el primogénito, no es el primer hijo varón del Inca. Profe, el último tampoco, no es ni el primero ni el último, sino el más capaz, el más apto. ¿Y cómo se sabe, quién es el más apto de los hijos del Inca para asumir ese cargo? Hay una prueba llamada el Guarachico. Así es, compiten todos los Chukis, digo, los hijos del Inca, y se elige el más capaz, el Lauki, y le entregan una mascaipacha de color amarilla. Así es, mientras que el Inca usaba una mascaipacha roja. Así es. Ahora vamos a hablar de la nobleza advenediza. Escúchame bien. Cuando yo hablo de nobleza advenediza, chicos, estaría haciendo alusión a qué. Uy, 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 mira, la nobleza advenediza. Aquí encontramos aquí a la llamada nobleza de privilegio, de privilegio, privilegio. Algunos le llaman también nobleza provincial. Profe, provincial, sí, ¿quiénes están aquí? Aquí están los curacas o jefes ¿de qué? De pueblos, curacas o jefes de pueblos sometidos al Estado Inca. ¿No? Sometidos. Hay un ejemplo aquí muy importante. Minchancama. Minchancama. ¿Él quién es, profe? Él es el jefe Chimú. Él es el último jefe Chimú, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, los chumús son sometidos, chicos, el Tupac Yupanqui no lo mata a Minchangama, más bien lo casa con su hermana, ¿me entiendes o no? ¿Qué, profe? ¿Ese es castigo? ¿Tan fea estaba la hermana de Tupac Yupanqui? No, recuerda, lo vuelve su cuñado, lo vuelve su cuñado. Ujú. De todos los hijos, por ahí alguien me preguntaba, ¿solo de los hijos de la Coya? No, de todos los hijos, así es. Sí, lo volvió su cuñado. Profe, ¿cuñado? Claro. Imagínate, Alejandro, tú eres mi cuñado, te casas con mi hermana, ¿me están entendiendo? Pero sabes, Alejandro, como eres mi cuñado, yo no te voy a matar, ¿me entiendes? No te voy a matar, tú vas a seguir gobernando tu pueblo, Alejandro, pero eso sí, ya sabes que yo te gobierno a ti, ¿me entiendes? Se sellan ¿Alianzas alianzas, políticas? se sellan alianzas políticas a través de matrimonios. Eso, eso es la táctica de los incas, ¿me están entendiendo, muchachos? El matrimonio servía para sellar alianzas políticas con pueblos sometidos. A Minchancama, Tupac Yupanqui lo volvió su cuñado, pero Minchancama tenía que seguir gobernando su pueblo, pero tenía que llevar tributos directamente ¿a dónde? Al Cusco. ¿Me están entendiendo? Ah, profe, así es. Ujú. Sí, y bueno, ese es un motivo también, Carla, de por qué el Inca tenía varias esposas. Sí, también, porque el Inca también se podía casar con la hermana de quien, del jefe del pueblo sometido, con la prima. Así es. Así es. Y también por ese mismo motivo, para someter a pueblos más fácilmente, los incas tenían varios dioses, no te olvides. Que sí, los incas llegaban a tener varios dioses. ¿Para qué? Para que el pueblo sometido no pierda el culto a su dios. Por eso también los incas eran politeístas. Y un mecanismo de dominación que usaban los incas para los pueblos es también la imposición del quechua. Pamasachu, ñaguare, jaqui, masillón, yagui, pachatuaina. No te olvides. Eso es muy importante. Apúntalo, por favor. ¿Ya? Apúntalo. ¿Estamos bien? Ujú. ¿Sí? Muy bien. Sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. ¿Ya? Ahora, mira. También hay otro tipo de nobleza advenediza. ¿Quién es, profe? ¿Quién es? La llamada nobleza de recompensa. No te olvides. La llamada nobleza de recompensa. Como su nombre nos dice, nobleza de recompensa, han sido que, oye, 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 Carla, ¿qué fue? Oye, pero repito el último y más importante, please, se me fue el internet. ¿Cuál? No te entiendo, María Fernanda, no te entiendo. ¿Cuál? ¿Cuál? Pamasachu Ñaguari Jaki Masillón Yahui Pachatuhuayna. Muy bien, sí, eso. Ya, ahora, escúchame bien, escúchame bien. Ujú. Oye, Joel, ese Joel, muy bien. Te pasa de frío, Joel, ah, muy bien. Ya, a ver, muy bien. Tú si eres bravo, te voy a hacer bullying, Joel. No te preocupes. Ya sé a quién agarrar de Yandel. Muy bien. Oye, escúchame.
escúchame, escúchame. Ujú. Muy bien, Yandel 2 dice, oye, muy bien, escúchame, mentira. Muy bien. Una pregunta antes que te bloquees, mira, escúchame, ya que tengo tu atención, nobleza de recompensa. ¿Quiénes son? Personas que han hecho algo a favor del Estado Inca y son recompensados y ascendidos socialmente a nobles. Ejemplo, aquí a quién tengo. Ejemplo, ¿quién es? Militares, militares. Por ejemplo, aquí están los militares. Y hay una obra dramática que cuenta la historia de un general, ¿o no? No sé si te acuerdas. Ese general, ¿cómo se llama? Esa obra dramática, al menos dime. Ollantay. ¿Te acuerdas que se enamoró de Kusicoyur? ¿Te acuerdas? Pero inicialmente el Inca, el primer Inca, Pachacútec, el padre de Cusicoyur, no quería, ¿no?, concederle el permiso para que estén juntos. Pero el nuevo Inca, después su hijo Tupac Yupanqui en la obra, lo asciende al general a noble. Ujú. Claro, no va a ser nunca un noble de sangre, será un noble que advenedizo. Para que me entiendas, apunta, escúchame, apunta esto. La nobleza de sangre, ¿quiénes están? Los que nacieron siendo nobles incas. La nobleza advenediza, sea de privilegio o recompensa, ¿quiénes son? Los que se volvieron nobles incas. ¿Se entendió esa parte? Dime, ¿sí o no? Habla, ¿sí o no? Seguros, ¿no? Quiero que quede claro. Ok, muy bien. Oye, yo te hago una pregunta más. Hemos terminado de hablar de nobleza. ¿Ahora podemos hablar del pueblo o no? Claro, podemos hablar del pueblo. Y quiero que por aquí te concentres, quiero que eleves tu ki al máximo y me digas, ¿aquí a quién tengo? A los llamados Hatun, Hatun runas. Aquí están los llamados Jaturunas. Chicos, chicas y chiques. Miren, todos los Jaturunas, ¿quiénes vienen a ser? Habla, ¿quiénes vienen a ser? Son los pobladores de qué? Pobladores del Ayllu. Sí, pobladores del Ayllu. Y no te olvides que son chichita. Mira esta chichita. Son el único sector social obligado ¿a qué? Obligado a mitar. Ojo, Es la único base social sector. del pueblo, ¿no? ¿Cómo? Discúlpame. Es la base social, ¿verdad? No te escucho muy bien. Es la base social. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el Ayllu es la base social inca y por lo tanto los Hatun runas que conforman el Ayllu son la base social y ellos son los únicos obligados a trabajar al Estado. Yo te hago una pregunta, pero para que ellos trabajen al Estado, ¿quién tiene que organizar quiénes van a ir a mitar? Porque no vayas a pensar que van a mitar todos, solamente van a mitar la séptima parte de los varones solteros. Entonces, ¿quién tiene que organizar todo esto? El jefe del Ayllu. ¿Y quién es el jefe de un Ayllu, de un pueblo? Curaca. Los Curaca. curacas. O sea, si el Inca quería que un Ayllu, que un grupo de Hatun runas de un Ayllu, vayan a mitar, ¿a quién le daba la orden? Al curaca. El curaca, ¿qué hacía? Organizaba el pueblo y bajo el liderazgo del curaca el pueblo iba a mitar a favor del Estado. ¿Te das cuenta? ¿Quién era entonces el intermediario entre el gobierno inca y el pueblo? ¿Quién? El El curaca. curaca. ¿Están entendiendo? El curaca es el intermediario. Por eso le llaman también bisagra social, porque comunica o hace que el pueblo trabaje a favor del Estado. Pero y cuando el Inca quiere entregarle por redistribución bienes al pueblo, ¿a través de quién lo hace el Inca? A través del curaca. Y el curaca reparte ya los bienes. ¿Te das cuenta? Esa es la función que cumple el curaca, no Walter. El tuculricuy hace otro tipo de funciones. Ya vamos a hablar ahorita del tuculricuy, pero eso es en política, ¿ya? Muy bien, vamos a otro punto, otro punto. Y también vamos a hablar de, por ahí me preguntaron otra cosa que no quise responder porque se salió un poquito del tema, ya se me fue, ¿ya? Pero ya vamos a hablar, el Zapa Inca, ¿no? Por ahí alguien me hablaba del Zapa Inca, ese es un cargo político, ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Por otro lado, tenemos también a los yanaconas, por ahí alguien había colocado esto, ¿no? Yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas, muchachos? Personas que eran separadas
totalmente de su ayllu, totalmente, sí, los yanaconas eran sirvientes, sirvientes hereditarios, hereditarios, ujú, de la nobleza. Profe, no entiendo cómo. Imagínate, imagínate, no sé, que Tapia fuera un inca noble, ¿me entiendes? Un miembro de una panaca, imagínate, ¿ya? Y yo soy su yanacona. Yo tengo una pregunta, ¿qué pasa si yo me muero? Mis hijos serán los yanaconas de Tapia, ¿me estás entendiendo? Profe, pero ¿qué pasa si Tapia se muere primero? ¿Usted queda libre? No, yo seré yanacona de quién? De los hijos de Tapia. ¿Me están entendiendo? La servidumbre es hereditaria de ambas partes. La única forma para que desaparezca este vínculo de servidumbre, ¿qué cosa es? Que no dejen descendencia por cualquiera de los dos lados. ¿Se está entendiendo, no, chicos? A ver, ¿se está entendiendo o se están traumando? A ver, vamos, coméntame, coméntame. ¿Sí? Ok, muy bien. Sigamos avanzando entonces. Tengo también aquí a los mitimaes. Profe, los mitimaes. ¿Quiénes son ellos? Son los colonizadores. ¿En qué cultura también has visto tú mitimaes? A ver, ¿en qué cultura te han explicado también mitimaes? Tiahuanaco, muy bien Giselle, muy bien Alejandro. Tiahuanaco. Y yo te hago una pregunta más. Ellos son los encargados de llevar a cabo, ¿qué cosa? El control. Habla. Habla, ¿qué control? de pisos ecológicos. Muy bien, excelente, papi. ¿Vertical de qué? De pisos. De pisos ecológicos. Yo te hago una pregunta. A esto también se le llama sistema de archipiélagos humanos o sistema de enclaves. ¿Tú te acuerdas cuál es el objetivo de esto? Los mitimais iban a distintos lugares, sembraban y obtenían productos de diversa ¿qué? Variedad. ¿Me están entendiendo? De diversa ¿qué? Variedad. Profesor, ¿qué significa? Significa, chicos, ujú, eso significa que el objetivo no era obtener cantidad de productos, sino el objetivo era obtener variedad de productos y eran separados, apunta a eso, temporalmente de su aire. ¿Ya? Por otro lado, tenemos también a un grupo de mujeres, las llamadas agyas. ¿Agyas o qué? ¿O vírgenes de qué? Vírgenes del sol. Ojo, agyas o vírgenes del sol. Chicos, chicas, ¿sí? Y el resto también. Mira, escúchame. Cuando yo te hablo de las agyas o vírgenes del sol, eran mujeres que el Inca escogía. Escogía sobre todo el Inca a las hijas de quién? A las hijas menores de los curacas. Así es. Sí, profe, para que sean sus esposas. No. Ellas vivían en una especie de monasterio inca. Ellas vivían ¿dónde? En el Ayahuasi. Ayahuasi. ¿Qué es eso, profe? Eso viene a ser la casa de qué? La casa del saber. Así es, la casa del saber. No, la casa de las aguas. Discúlpame. La casa del saber, muchachos, se llama Yachaiguasi. Ya ahorita vamos a hablar de Yachaiguasi. Pero yo te hago una pregunta. El Ayahuasí era un lugar donde una agua anciana llamada mamacona, las mamaconas, adiestraban a las jóvenes agyas. Pregunta, ¿a qué tipo de tareas se van a dedicar estas mujeres? Por ejemplo, se van a dedicar a preparar la vestimenta, elaborar la vestimenta de los nobles del Inca, textilería. Por cierto, esos textiles finos, ¿sabes cómo se les llama? Cumbis. Lo voy a poner por aquí con otro color para que lo tengas. A esto se les llama cumbis, textil fino. ¿Qué más? También algunas van a elaborar alimentos para la época de fiesta, como la famosa chichita de qué? De jora que se consumía en las fiestas religiosas, ¿verdad? Muy bien, así es, Pilar. Muy bien, Pedro. Profe, una pregunta. Aparte de esto, tenemos que muchas de ellas van a ser sacerdotisas. Otras, por lo tanto, serán, por ejemplo, sacrificadas. ¿Qué?
como la famosa momia Juanita. Y otras, por ejemplo, llegarán a ser las preparadas, van a ser preparadas para ser las esposas de los jefes o gobernantes de pueblos sometidos. Y por último, muchachos, aquí en la parte inferior de la sociedad tenemos a los famosos pinacunas, o también llamados como piñas, pinacunas o piñas. Y yo te hago una pregunta. Dime, ¿los pinacunas o piñas qué vienen a ser? Esclavos, esclavos. Muchos de ellos son enviados a la costa, a las islas, para extraer guano. Ya sabes que es un fertilizante. Y otros son enviados a la selva para sembrar, ¿qué cosa? Lo que tanto te gusta, que la hojita de qué? De coca. Muy bien. Así es, muchachos. Muy bien, nota de coca, no, hoja de coca, por favor, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿qué tal hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Estás entendiendo? ¿Sí o no? A ver, háblame, ¿sí o no? Ujú, muy bien, Tapia, sí, Esmeralda, Laura, sí. Muy bien, Guadalupe, Fernando, Guillén, María Pía, Andrea, sí, José. Muy bien, ¿sí? ¿Estamos bien? Ujú, ya. Ahora yo te hago una pregunta, solo porque me has caído en gracia. Si no, no te preguntaría este tipo de cosas. Mira, vamos ahora a ver la parte de la organización política. Sí, vamos a ver la organización política inca. Vamos a ver cómo estuvo estructurado políticamente hablando los incas, cuáles eran sus autoridades, qué funciones tenían. Ujú. Oye, ¿verdad? ¿Tú sabías que incas es el segundo tema más preguntado en todo el curso? ¿Sabías eso? Sí, los incas pregunta bastante San Marcos. Pregunta bastante acerca de los incas. Así que hay que estar listos para todo, ¿ya? Ujú. Muy bien. A ver. Ujú. Hay un castigo donde se exiliaba. Cuando había traición al Estado se podía aplicar el exilio, ¿no? Así es. Ya, a ver, por aquí. Sí, está bien, por aquí. Vamos a ver. Ya. Ujú. Listo. Vamos ahora a ver punto número 5, muchachos. Y en el punto número 5, vamos a hablar de la política, pero también vamos a hablar de qué? De la administración. Ojo, vamos a hablar de política y administración, ¿ya? Política y administración. Ahora, solo porque me has caído en gracia. Sí, solo porque me has caído en gracia. Cuando te hablan, por ejemplo, de política y de administración, recordemos esto, recordemos esto. A ver, quiero que me ayudes aquí, por favor, ¿ya? Quiero que me ayudes aquí. Mira, atento, ¿ah? Atento. A ver, en la época inca, en la época inca, dime, una familia era dirigida por quién? ¿Cómo se llamaba el jefe de una familia? Purek. El jefe de una familia era el Purek. ¿Estamos bien? Ahora, yo te hago una pregunta. Mira, si yo tuviera no una familia, sino varias familias, ¿cómo se denomina al conjunto de familias? A ver, ¿cómo se le llama al conjunto de familias? A este conjunto de familias, en la época inca, recuerda, se le da un nombre. ¿Cuál? Se le da el nombre de Ayllu. Así es, Ayllu. ¿Me están entendiendo, no? El Ayllu, por si no te acuerdas, es una comunidad, es un pueblo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Y cómo se llamaba al jefe del Ayllu? A ver, ¿cómo se le llamaba al jefe o personaje que Ya, dirigía al Ayllu? ¿Cómo? Curaca. ya. Así es, se le da el nombre de Curaca. Muy bien, Marjorie, muy bien, Andrea, muy bien, Daria, muy bien, Tapia, muy bien, Adriana. Ahora yo te hago una pregunta. Mira. Si yo tuviera no un ayllu, sino varios ayllus, o sea, varias comunidades, a este conjunto de comunidades o a este conjunto de ayllus, ¿qué nombre le daría yo a ese conjunto? A ese conjunto de ayllus
se le daría el nombre de qué? De guamaní. Ojo, se le daría el nombre de qué? De guamaní. Esto formaría una guamaní. Profe, ¿qué es una guamaní? Una provincia. Una provincia, ¿ya? Ahora yo te hago una pregunta. Mira, ¿provincia o guamaní? Sí, ahora déjame decirte algo, solo porque me has caído en gracia. Si yo te hablo de guamaní o provincia, ¿cómo se llama el funcionario que dirige en guamaní una provincia? Trocricuc o Punchic. Muy bien. Punchic. Sí, Tócrico o Apunchic, muy bien. Ese viene a ser Tócrico o Apunchic, muy bien. Ahora yo te hago una pregunta. Mira, si yo tuviera varios guamanís, varias provincias, varias, ¿cómo se llamaría, cómo se llamaría al conjunto de guamanís? A ese conjunto de guamanís, ¿qué nombre le daría yo? Eso formaría un territorio regiones. más amplio. Se llamaría como suyo, Regiones. suyo, muy Suyo. bien. Claro, suyo o región. Está bien. Suyo o región. Muy bien. Ahora, profe, ¿y cómo se llamaba el gobernante de un suyo? Ah, mira esta chichita, chichita. A esto se le llama apocuna Suyo, Apocuna. o Aposuyo, muy bien. Aunque también se le daba el nombre de Suyuyuyuk Apu, no te olvides. Profe, una pregunta. ¿Y si yo uno el chi, na? Uy, ¿te acuerdas? María Pía, tú no puedes olvidarte. Si yo uno, ¿qué cosa? Zapainca. Si yo uno las cuatro regiones, ¿cómo le llamaríamos a esto? Habla Tawan, Tahuantinsuyo. Es el nombre del imperio, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Y estás marcando tu boletín? Ya, ahora yo te hago una pregunta. ¿Y cómo se llamaría al jefe, a la autoridad suprema del Tahuantinsuyo? A esto El se le llama Zapainca, profe. Zapa Inca. Pero recuerda que él no gobierna solo, sino lo hace a través de el apoyo de su auqui. A eso se llama cogobierno, correinado. Ahora, para acabar, hay un funcionario llamado Tukuy Rikuy, no sé si te acuerdas, cuyo nombre significa los ojos y oídos del Inca. Los ojos y oídos del Inca. El que todo lo ve, el que todo lo oye, el soplón, el chismoso. Él es el fiscalizador. Él supervisaba a las autoridades, supervisaba al curaca, supervisaba a la punchic, supervisaba a la pocuna. ¿Y a quién informaba? Al Inca. Y el Inca aplicaba sanciones, no te olvides. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, coméntame. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Ok, muy bien, excelente. Vamos a un par de cositas más. Mira, cuando yo te hablo de educación, vamos a hablar de la educación formal o de la educación oficial. Para formar a los nobles, sobre todo hay que tener en cuenta, esta educación oficial es para los hijos de los nobles, para los hijos de los nobles, de los nobles, pero los nobles de sangre, ¿ya? ¿Y dónde iban a estudiar los hijos de los... Habla, ¿dónde iban a estudiar los hijos de los nobles? Uy, 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 ¿dónde? ¿En qué lugar estudiaban? Habla, en el llamado, ¿qué? Yachaywasi. Gonzalo, el Zapa Inca es el Inca, entendido como el jefe, considerado hijo de quién, del sol. Muy bien, se llama Yachayhuasi. ¿Y qué es el Yachayhuasi? Es la casa de qué? La casa del saber. Así es, la casa del saber. Ahora, si te preguntan quiénes eran los maestros que educaban a los hijos del Inca, recuerda, a ellos se les llamaba amautas. Creo que en la pregunta 12, 13 te están poniendo eso. Ahora, profe, ¿y quiénes eran los jarabicus? Ah, los jarabicus, muchachos, eran quienes? Los poetas, no te vayas a olvidar. Estos eran los poetas.
¿Sí? Ahora, por último, vamos a hablar de otro puntito. Vamos a hablar de número 7 y último, religión inca. Religión inca. Ahora, yo te hago una pregunta. Para los incas tenían una religión muy compleja, muy compleja. En realidad, los incas dividían el mundo, la Pacha, para que me entiendas, la Pacha para ellos o el mundo estaba dividido en tres partes. Ellos entonces, profe, tenían una cosmovisión, ¿sí? Una cosmovisión basada en qué? Ujú. Claro, el Harawi es un poema de ese tiempo. Harumi creo, ¿no? No sé, no se lee bien. Harumi, sí, eran los poetas de ese tiempo. Ujú. Ahora yo te hago una pregunta también. Mira, mira, mira. Entonces podemos decir que la religión era heliólatra. ¿Me puedes decir qué significa heliólatra? Que rendían culto a Helio como dios principal, que es Helio. El sol, no te olvides. ¿Qué más? Era también panteísta. ¿Qué significa que sea panteísta, chicos? Significa que los incas adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Fuerzas de la naturaleza. Ejemplo, profe, la lluvia. Ejemplo, al rayo. Ejemplo, un sismo. Así es. Por otro lado, también podríamos decir que los incas eran politeístas. ¿Qué significa esto de politeístas? A ver, ¿te acuerdas? Que adoraban a varios dioses. Muy bien. Y el mundo, para ellos, la Pacha, según su cosmovisión, ellos, si bien es cierto, tenían un pensamiento dualista, pero su cosmovisión estaba dividida en cuántos mundos? Tres. El mundo de arriba. ¿Cómo se llamaba esto? Anampacha. ¿Sí? El Anampacha, el mundo de arriba. Ujú. El Caipacha, ¿qué es esto? Es el mundo de aquí. Y el Utkupacha o Urimpacha o Urimpache, ¿qué es esto? ¿El mundo de qué? El mundo de abajo. Mundo de arriba, este mundo, mundo de abajo. Chicos, una pregunta. ¿Quiénes habitan en el mundo de arriba? Aquí vamos a encontrar solo dioses, pero dioses que vamos a llamar como celestiales. ¿Por qué? Porque viven en el cielo. Vamos a hacer la lista. Está el Inti. ¿Quién es el Inti? Me encanta tu apoyo, ¿ah? El Inti es el sol. Dime, ¿a quién más tengo? A Quilla. ¿Quién es Quilla? La luna. Muy bien. ¿Me puedes decir quién es Koyur? Koyur viene a ser estrellas. Estrellas. Acuérdate, soy luna, estrellas, ¿no? Muy bien. Por ahí tenemos también a Pariacaca. ¿Quién es Pariacaca? Pariacaca es el dios de las lluvias torrenciales. Y Yapa, ¿quién es? Es el dios del rayo, es el dios del rayo. Y por ahí también te pueden preguntar acerca de quién, por ejemplo, de Koichi. ¿Quién es Koichi? El dios arcoíris. Así es. Ya, no te vayas a olvidar de eso. Profe, ¿y en el Caipacha quiénes habitan? Uy, aquí habitan seres vivos, plantas, animales y personas, aunque también hay algunos dioses. Por ejemplo, ¿has escuchado de él? Pachacamac. ¿Dios de qué, muchachos? Dios de los movimientos sísmicos, telúricos, los sismos. Y también tenemos a su parte femenina. ¿Quién es? La Pachamama. ¿Quién es la Pachamama? La diosa de la tierra, asociada a la fertilidad, a la producción de alimentos. Ujú. ¿Sus animales eran cuando venido algo así, me recuerdo? No solamente eso, Jocelyn. En realidad sus dioses no van a tener esos aspectos tan simbólicos, salvo Huiracocha, ¿ya? Salvo el dios Huiracocha. Ahora, yo te hago una pregunta. Utku o Urin, ¿quiénes viven aquí? No, profe, aquí está el mundo de los muertos. Sí, por ejemplo, aquí encuentro yo al Malki. El Malki es la momia del Inca, no te olvides. Recuerda que la panaca tiene la función de cuidar al Malki. Por otro lado, tenemos también, de nada, Jocelyn, al Supai. ¿Quién es el Supai? Uy, Supai, ¿nunca has estado jugando tú
De repente en un parque hay unos viejitos te han dicho Supaipaguagua. Profe, sí. Muy bien. ¿Sabes lo que es Supai? Supai significa diablo, demonio. Ujú. Y guagua, profe, niño. Por lo tanto, te han insultado en quechua. Niño o hijo del demonio. Y tú ni siquiera te das cuenta. Muy bien. Muchísimas gracias, muchachos, por escucharme hasta aquí. Aquí terminamos la clase. Muy bien. Reitero, por favor. Es la primera vez que estamos así. Hemos hecho un poquito más de dinámica que con las PPTs, ¿no? Y te pido disculpas si te he hecho bullying por ahí a alguien, por ahí, ¿no? Uno, dos, tres. Recuerda que es parte de la clase, ¿ya? Mil disculpas nuevamente. Bueno, no sé si nos vaya a tocar de repente la próxima semana. Vamos a las claves, ¿te parece, chicos? Vamos a las claves, ¿ya? Muy bien. Empecemos entonces. Gracias, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, chicos. Espero que te haya gustado la clase. Muy bien. A ver, vamos. Empezamos con la pregunta número 1. ¿Te parece? Muy bien. A ver, Guadalupe ya está activada la gente. Bien. Laura también. A ver, espérate, ni siquiera lo leo yo. Al final de la pregunta nos dice. Uno de los pilares fundamentales de la economía incaica fue uno de los pilares fundamentales, ¿cuál viene a ser? Chicos, para que el Estado pueda construir, pueda cultivar, pueda hacer obras, necesitaba la fuerza de trabajo de qué? Del pueblo. ¿Lo están entendiendo? Sí. Ujú, ya ahí está. Entonces, la mitad, pues la respuesta en la uno sería la C. Me hago a un lado para que puedan tomarle captura. Alguien si le puede hacer la captura, sería excelente. Igual cuando ahorita llegue la tutora le voy a decir eso, ¿ya? Muy bien. Vamos con el punto número 2, muchachos. Número 2, dice, a ver, nos hablan de investigaciones arqueológicas en los Andes que han permitido, ¿qué cosa? Gracias María Pía, gracias Guadalupe, que han permitido comprender cómo los incas lograron mantener una economía agrícola eficiente pese en las complejas condiciones geográficas. Esta organización territorial no solo optimizó la producción, sino también la distribución de productos en todo el imperio. Chicos, ya, dime, ¿cómo el Estado obtenía diversos productos? ¿Te acuerdas tú? Muy bien, Tane, muy bien, Marjorie, Laura. Muy bien, Guadalupe, muy bien, Pilar, muy bien. Control vertical de pisos ecológicos o sistema de archipiélagos humanos, no te olvides. Clave de droga, muy bien. Número 3, mira, número 3. Dice, identifiquen los enunciados correctos en relación a la organización económica del Tahuantinsuyo. Y nos dice en la 1, la redistribución de productos era controlada por el Estado. Sí, ¿te acuerdas que el Estado era quien entregaba bienes al Ayllu a través del Curaca? Verdadero, verdadero. Entonces, número 2, la economía incaica no utilizaba moneda, sí, sino que se sustentaban en el intercambio comercial individual. No, pues, ¿cómo ver un intercambio comercial individual? No, eso es más falsa que mi ex. Número 3, la mita era una forma de trabajo obligatorio utilizada para la construcción de obras públicas. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Sí, porque recuerda que habían mitas, ¿te acuerdas? Eso lo vimos, había mita agrícola, militar, de construcción, etcétera. Muy bien, verdadero. Número 4, la producción estaba orientada fundamentalmente a la autosuficiencia de cada año sin participación del Estado. Chicos, si no hubiera participación del Estado a favor del año, no habría redistribución. Así que falso, porque ese era un principio importante. ¿Cuál es la clave entonces? La A de Alianza Lima. Muy bien. Número 4, mira, uno dice, el Inca, verdadero o falso, ¿ah? El Inca solo podía casarse con la Colla. No, pues falso, el Inca tenía varias esposas. Dos, muy bien, Laura. Dos, los matrimonios con mujeres principales de cada otras etnias fortalecían los vínculos políticos. Sí, recuerda que el matrimonio se llama vínculos políticos. Número 3, las uniones del Inca con mujeres ajenas al linaje real eran vistas como rituales religiosos sin importancia estatal. No, más bien era una forma de qué, de vincular políticamente el Estado Inca con otros pueblos. Y la 4, los vínculos matrimoniales entre el Inca y las mujeres de provincia consolidaban la lealtad al Estado, ¿sí o no? Sí, obvio. ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo de Min Chancaman, el jefe Chimú, que llegó a ser que noble, pero noble de privilegio? ¿Te acuerdas de eso o no? Gracias al matrimonio. Se llaman vínculos políticos y también los incas lograban la dominación. ¿Cuál sería tu respuesta entonces en la 4? ¿Cuál sería la C o la D? La D, muy bien, la D de duende, muy bien. Número 5,
Dice, durante el proceso de expansión en los Andes, los líderes incas lograron integrar diversos pueblos bajo un sistema centralizado que combinaba religión, organización administrativa y uso estratégico de la fuerza. En este contexto, la característica fundamental de la organización política en el Tahuantinsuyo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la organización fundamental? Dime, ¿cómo defines tú el imperio inca? ¿Era un reino conquistador de carácter panandino? Reino no, imperio. La respuesta sería, no es la D entonces. La respuesta sería, era la C, un estado militar, teocrático, expansionista, claro. No es un reino, es un imperio. Recuerda, un imperio es un reino que somete militarmente a otros reinos. Número 6. A ver, 6. Uy, uy, uy. Esto es para relacionar. A ver, Zapa Inca, ¿con qué lo relacionas? La uno, Zapa Inca, con la D, ¿no? Máxima autoridad del imperio, ¿sí o no? Uno dedo, ¿sí o no? Dos, Auqui, ¿quién era? La B, ¿no? El hijo del Inca considerado heredero al trono. Tres, Apunchik, ¿quién es? El gobernador regional. ¿Qué gobernaba el Apunchik? Atento. ¿Qué gobernaba el Apunchik? El Apunchik gobernaba, ¿qué cosa? Una provincia. Muy bien, así es. La 5, Jenny, la C. A ver, vamos a la siguiente. Número 4, el Tuculricuy. Dime, ¿qué era? El supervisor con la C. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Sería 1D, 2B, 3A y 4C. ¿Cuál es la clave, chicos? En la número 6, B de besito, B de bandido. Muy bien. Número 7. Mira lo que dice en la número 7. Durante una expedición a zonas altoandinas del Perú, un grupo de investigadores antropólogos registró la persistencia de prácticas rituales en una comunidad que venera una cueva específica como un espacio sagrado de peregrinación. Según la tradición oral, en dicho lugar había emergido los primeros antepasados, lo que lo convierte en un símbolo de identidad y origen colectivo. Chicos, ¿cómo se llaman esos lugares de donde se creía que había originado un pueblo? Pacarinas. ¿Cuál es tu clave entonces? B de besito, besito. Muy bien, excelente, excelente, Tani, muy bien, Andrea, Sachi, muy bien, Grace, muy bien. Excelente. Número 8. Mira lo que nos dice en la 8. En la 8 nos dice, la religión andina prehispánica era, uy, ¿cómo era? Politeísta y además panteísta. Besito. Muy bien. Número 9. La cosmovisión andina, los rituales vinculados con la tierra, el pago a la Pachamama. ¿Qué cosa era, chicos? ¿Por qué le dabas, por ejemplo, le dabas una ofrenda, un sacrificio en honor a la Pachamama para que te traiga fertilidad agrícola, producción agrícola? ¿Cuál es tu clave entonces? La C, pues. Muy bien. Y en la número 10 hay que cambiar, chicos. Abajito donde dice 5, 6, 7, 8, debe ser A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula. En Yachaiguasi, recuerda, uno, ¿con qué? Con la C, ¿no? Era una institución educativa destinada a jóvenes de la nobleza. Dos, los amautas, ¿quiénes eran? Los amautas eran la D, ¿no? Eran sabios que enseñaban filosofía, astronomía e historia. Muy bien. Los jarabicus, ¿quiénes eran? Los poetas. Entonces la 3 va con la B. ¿Cuál es tu clave en esa pregunta? A ver, 10 sería A de Alianza Lima. En la 11 nos dice, mira, en la 11 nos dice, uy, 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 ¿cuál sería, chicos? Pues dice que es un centro destinado a la formación de las futuras élites. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? La Casa del Saber o Yachayhuasi. 11, 11, dime, ¿cuál es la clave? 11C. Muy bien, 12, te dicto la 12, 12C. En la 13, también te dicto la 13, ¿ya? Es la C, 14, vamos, dice, a ver, ¿cuál dice no fue una de las obligaciones de la mita? ¿Cuál sería, chicos? ¿Había militar? Sí. ¿Mita agrícola? También. ¿Mita minera? También. ¿Mita de construcción? También. La respuesta es la E, porque en la número 14 la respuesta debe ser servidumbre. ¿Eso lo hacen quiénes? Los yanaconas. ¿Estamos viendo, chicos? Chicos, ¿estamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, ok. Y en la 15, ¿qué has marcado? Te dice, te hablan del principio de reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad en la 15? Es la ayuda mutua entre familias o entre ellos. ¿Cuál sería tu respuesta entonces aquí? Habla.
¿Cuál sería la respuesta en la 15? La C, pues muy bien. La trece es la C. La 13 es la C. Así es. Muy bien, chicos. Con eso estaríamos terminando nuestra sesión de clases. Muchísimas gracias por, por atender, por participar. ¿Ya? Muy bien. Gracias, muchachos. Bueno, esta historia continuará. Ya nos veremos la siguiente semana. ¿Ya? Cuídense, chicos. Chao, chao. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver. ¿Sí me llegan a escuchar, muchachos? Sí, profesor. Ya. Bueno, chicos, bueno, la tutora me comunica que ha tenido un problema de salud, o bueno, de emergencia, se ha ido al hospital, ya les contará seguro. Me dice que traten de encuestar y bueno, que se retiren nada más por hoy día. Ujú. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Cuídense, chicos, más bien, ya nos vemos.